Radio Católica, la voz de Suyapa presenta Búsqueda, un programa producido para que usted reflexione, medite y actualice la palabra de vida. Queda con ustedes el sacerdote Leonardo Arboleda. Nos dice Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1-7, y también en capítulo 5, 11-16. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, siguiendo a espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios. Harán caso a gente hipócrita y mentirosa, cuya conciencia está marcada con el hierro de sus malas acciones. Esta gente prohíbe casarse, comer ciertos alimentos y alejan de las verdades de Dios. Pues todo lo que Dios ha creado para nosotros es bueno, y nada debe ser rechazado si lo aceptamos dando gracias a Dios, porque la palabra de Dios y la oración lo hacen sagrado. Si enseñas estas cosas a los hermanos y te alimentas con la palabra de fe y de la buena enseñanza que has seguido, serás un buen siervo de Jesucristo. Pero no hagas caso de cuentos mundanos y tontos. Ejercítate en la inmensa devoción a Dios. Pero no pongas en tu vida, no pongas esas intenciones vanas y vacías. Tú, hombre de Dios, huye de todo esto. Lleva una vida de rectitud, de devoción a Dios, de fe, de amor, de constancia, de humildad, de corazón. Lucha la buena batalla de la fe. No dejes escapar la vida eterna, pues para esto te llamo Dios, porque para eso se hace una buena declaración delante de muchos testigos. Ahora delante de Dios, que da la vida a todo lo que existe, delante de Jesucristo, que también hizo una buena declaración y dio testimonio también ante Pilato. Obedezca pues todo lo que te ordeno, y para que no haya nada de qué reprenderte, pues Dios llevará a cabo la obra en Cristo el Señor. Él es el único inmortal, el que nos da una luz, al que nadie puede acercarse porque ningún hombre le ha visto jamás. Pues a Él siempre la gloria infinita, y en Él están todas las riquezas. Así es pues la palabra del capítulo 4 y también del capítulo 6 de la primera Timoteo. En los tiempos de la nueva evangelización, cuando Cristo es proclamado Señor de la historia, el mismo ayer, hoy y siempre, le saludamos en este día en que el Espíritu nos anima y nos da una entrañable fe. Compartimos un tema de moda, y como es de moda, es un tema cambiante, en boca de muchos, pero muy impreciso. Hablamos sobre el fenómeno de la nueva era, o la New Age, en su término original norteamericano. Pues hablamos guiados en el Espíritu de Dios, que da todo un buen discernimiento. Nos esforzamos en ser objetivos y críticos, es decir, apreciamos desde diversos puntos de vista para quedarnos con lo bueno. En búsqueda un tema crucial, al que se le ha dado más importancia tal vez de la que tiene. Pareciera que cayéramos encantados por tantas teorías que tienen y que deslumbran, y pareciéramos quedar pues a veces como oídos. Pero también debemos aprovechar muchos de los elementos grandes que tiene esta gran difusión de la New Age. El hecho es que la nueva era crea confusión en de muchas ideas y hace tambalear la fe de quienes tienen una fe débil y poco firme. La idea es afirmar nuestra fe y poder vivir hoy con los nuevos tiempos, estableciendo un buen discernimiento. A búsqueda, todos bienvenidos. El espacio que llega al alma y queda grabado en tu espacio un instante. A orarle al único Dios. El Salmo 115 es un salmo que nos enseña a glorificar al Señor. Señor, a ti te glorificamos. Glorifícate a ti mismo, por amor a la verdad, porque muchos preguntarán por ti, ¿y dónde está tu Dios? Nuestro Dios está en el cielo. Él ha hecho todo lo que quiso. Los ídolos de los paganos son oro y plata, objetos que el hombre fabrica con sus manos. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen orejas, pero no pueden oír.
Tienen narices, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden tocar. Tienen pies, pero no pueden andar. Ni un solo sonido sale de su garganta. Iguales a esos ídolos son quienes los fabrican y quienes en ellos creen. Por eso confiad en el Señor. Él es nuestra ayuda y nos protege. Confiemos todos en el Señor. Nosotros honremos al Señor. Confía en el Señor. El Señor te protege, porque Él nos bendecirá y bendecirá a todas las generaciones y a quienes le honran. Él aumentará la bendición sobre ti. El Señor nos da su presencia. A Él le alabamos, ahora y por siempre. Amén. Tú que siempre has buscado la libertad en la noche más oscura de las drogas, busca sin encontrar esa ayuda de paz para avanzar a todas horas. El pecado te ha cegado, no desmayes, puedes ser libre, puedes ser libre. Cristo viene a guiarte con su luz de amor, para que vivas en una tierra firme, en una tierra firme. Debo despertar hacia la vida. Debo despertar con Cristo y María. Debo despertar hacia la vida. Debo despertar con Cristo y María. Hay caminos tan inciertos y cada vez se hace más grande tu confusión. Cristo viene a invitarte a su familia para empezar la nueva evangelización. La aventura, nuevo milenio, deja pasar tantas ideas. Si pudiera decir hoy sí a la vida, no al aborto, construiríamos un paraíso sin nueva era. Debo despertar hacia la vida. Debo despertar con Cristo y María. Debo despertar hacia la vida. Debo despertar con Cristo y María. Que se llama Nueva Era. Era de Acuario, era de oro, nuevos tiempos. Pero que nosotros como iglesia decimos, estamos en los tiempos de la nueva evangelización. Pues bien, vamos a compartirles ahora este testimonio del padre Juan Carlos Urrea. Él es un sacerdote chileno. Él, pues, ha venido trabajando y colaborando en el Departamento de Ecumenismo del CELEN. Y también está colaborando a nivel de Iglesia Universal, en la doctrina de la fe. Pues,
Él vive recorriendo América Latina y diversos lugares del mundo, hablando sobre este fenómeno de sectas y de nueva era. Pues él, como gran autoridad, en esta investigación que ha realizado en más de 10 años y sacando su tesis doctoral, y dando estas charlas, cuando pasó pues por Honduras, le hicimos la siguiente entrevista. Y quiero partir pues de queriendo unir el fenómeno de las sectas con la nueva era. Pues se le hace la siguiente pregunta: ¿qué tiene que ver, pues, padre, el fenómeno de las sectas con el fenómeno de la nueva era? En algunos aspectos se encuentran. Yo creo que hay un encuentro básico en el sentido que tanto la secta como la New Age quieren ser una respuesta a este anhelo religioso con que vive la gente actualmente. Entonces la gente dice, busca lo religioso. Entonces estas sectas y la New Age pretenden. Pero hay una diferencia radical en su tipo de organización. La New Age no se quiere presentar como una estructura, una organización. Usted la secta la ubica claramente, sus fundadores, sus lugares importantes, etcétera, sus principios, sus seguidores, sus templos. En cambio la New Age es una visión, una cosmovisión religiosa que va más allá de una estructura política, de un sistema religioso, de un sistema filosófico y de una institución religiosa. Quiere ser una cosmovisión universal. Entonces hay una diferencia radical. Por eso entonces resulta demasiado difícil definir la nueva era. La nueva era, evidentemente, uno tiene que definirla a partir, primeramente, creo, por honestidad intelectual, a partir de cómo ellos se definen. Ellos se definen así, como una nueva cosmovisión, una nueva forma de entender la vida religiosa, que ha creado y que ha configurado prácticamente lo que denominamos un verdadero supermercado de lo religioso. Pero veamos a ver, ¿cuál es el origen de la nueva era? La nueva era, sus orígenes, uno los tiene que establecer no en base a grandes fundadores, sino a diversos fundadores o de dónde surgió el tema. La primera vez que surge el tema es el término, incluso nueva era, son en el año 1870, a partir de las publicaciones de la masonería en California, que hablan de la necesidad de una nueva era, en todos estos aspectos. Pero para América Latina y las expresiones que nos han llegado a nosotros, creo que podemos fijar su etapa de consolidación a partir de los años 60, con la obra de Marilyn Ferguson, una autora que actualmente vive, que se llama La conspiración acuario. Creo que ahí es donde se expresan fundamentalmente los principios que mueven a la New Age. ¿Qué es eso de la conspiración acuario? La conspiración acuario, aquí hay que hacer la siguiente explicación. Los postulados de la New Age dicen que dividen la época de la humanidad en periodos astrales. Dice que hemos estado en la época Aries, Tauro. El cristianismo representa la era de Piscis, y en el año 2060 entramos a la era Acuario. En estas eras anteriores han estado presentes las religiones primitivas, el judaísmo, y en la era Piscis el cristianismo. Dice, estas religiones han sido incapaces de resolver los problemas fundamentales de la persona humana. Por lo tanto, ahora se inicia una nueva era, que es la nueva era Acuario, que es la supresión de las religiones tradicionales en pos de una religión de carácter universal, que sería la conspiración Acuario, o la era Acuario. Entonces, ¿qué es lo que pretende? Pretende, yo creo, una supresión, claramente, de las religiones tradicionales, a partir de una visión sincrética y panteísta de una nueva concepción religiosa, que incluso dice va más allá de ser una concepción religiosa. Es una nueva forma de concebir las relaciones de las personas, de concebir la humanidad. Dice ella, es una nueva, es este término tan actual que se llama la globalización de los aspectos de la economía, también hay una globalización de la religiosidad. Lo que se denomina claramente proponer una nueva religiosidad, que incluso Dios ni siquiera aparece ahí. Es una religiosidad, algunos han dicho, sin Dios, sin un Dios personal, un Dios con el cual me ha creado, que sustenta el universo y con el cual yo me puedo encontrar. Entonces desglosemos eso que acabas de decir. ¿Cuál es la idea que tienen de Dios?
Si tomamos los principios fundamentales de nuestra fe cristiana, lo que son la Trinidad, para Dios para ellos es una energía impersonal. Dios es un ser que dice que se experimenta como flujo en el interior del hombre o de la persona. No es el Dios personal cristiano. Jesucristo para ellos es un maestro universal, un Cristo cósmico, un Cristo que aunque a veces le pueden reconocer la existencia personal, pero es una reencarnación de los grandes maestros. Hay una idea crística, hay una idea cósmica del Cristo. En la medida que yo tome esa idea y la haga realidad, bueno, ahí yo estoy siendo cristiano. Entonces, Cristo en mí dice, y tú eres tu Cristo. Entonces es una visión claramente panteísta. El Espíritu Santo, una energía interior, también es una energía que se une fundamentalmente a las manifestaciones psíquicas de la persona humana, que se identifican y que se confunden con la persona del Espíritu Santo. Tremenda cosa. ¿Y la idea del ser humano? El ser humano, la persona, ahí hay una idea que es fundamental en los postulados de la New Age, que es la idea de la reencarnación. La persona humana viene a ser el fruto de una reencarnación, por lo tanto no aceptan la unicidad de la persona, sino la pluralidad de existencia. La persona no es ni única ni irrepetible, sino que es la expresión de una de las reencarnaciones que le correspondió desarrollarse, en este caso en la Tierra, en un estado imperfecto y que está llamada a seguir eternamente progresando. Eso, la persona no tiene responsabilidad moral, no se plantea el problema del bien y del mal, eso no significa que la gente sea inmoral, pero no hay una responsabilidad personal y por lo tanto desaparece la visión Dios, criatura, Jesucristo, Salvador de la persona humana. En mí están todas las potencialidades para lograr este perfeccionamiento permanente. Demasiada autonomía y demasiado endiosamiento, ¿verdad? Exactamente. La New Age viene a ser, creo, como decía el cardenal Ratzinger, una búsqueda patológica de lo religioso y una visión egocéntrica de la persona humana y utilitarista de la divinidad. Ese concepto de creación que ellos tienen y que tiene que ver ahora pues con la cuestión de la naturaleza o toda esa parte del rescate del medio ambiente. Ellos dicen, bueno, la creación se constituyó por diversas emanaciones, etcétera, y la importancia que le dan al aspecto ecológico creo que es algo positivo en ello. No nos olvidemos que nace en el año 60 en Estados Unidos, en pleno bloque este-oeste, con la permanente amenaza de la bomba atómica, con la experimentación también de grandes, diríamos, fracasos de la misma técnica. Ese aspecto es positivo en sus postulados, el recuperar la creación, pero es un fundamento panteísta. Ellos ven en la creación a Dios. Para nosotros la creación no es Dios. Hay una diferencia. Entonces uno dice, ¿cuáles son los fundamentos que los animan? Yo creo que están animados, de hecho, de un bienestar, pero también de una visión panteísta de la creación. Y todo eso es la corriente ecológica que hoy se nos mueve. Pero vamos a ver la parte del resurgimiento, por ejemplo, de la astrología, el espiritismo, la superstición. Eso parece que está uniéndose a este fenómeno. Uno recorre las librerías de la New Age y los escritos más profusos que hay son realmente sobre el espiritismo, sobre la reencarnación, sobre diversas supersticiones, horóscopos, tarot, velas, piedras, etcétera, amuletos. Todo eso es un engaño. Todo eso es un supermercado, todo eso es una pseudociencia, son cosas que se quieren presentar con una fachada científica, pero como denomina un autor muy especialista, Monsieur Kloppenburg, del Brasil, dice, este es el engaño de los pícaros. O sea, estamos en una situación en la que cada cual puede poner su tienda con la seguridad que encontrará cliente. Aunque le pongan una fachada pseudocientífica o religiosa, no deja de ser un engaño y frente al cual el cristiano tiene que tomar una actitud absolutamente seria, radical y fundamentada. Nuestra confianza la tenemos en Cristo y no en amuletos, ni en espíritus, ni en medios, ni en horóscopo, ni en cartomancia, ni en las cartas. Los elementos de discernimiento que debemos tener frente a la nueva era. Hay
diversas actitudes. Una, rechazar, es decir, en bloque este fenómeno de una visión acrítica del problema. Creo que eso no conduce a nada. La apologética en ese sentido negativo no. La otra es una indiferencia. Creo que también sería un pecado de omisión. Es decir, no me preocupo y desconocer que a mi lado hay muchas personas que se sienten católicas y cristianas y que acceden a estas técnicas o prácticas de la New Age. Me parece que lo más importante es hacer un discernimiento. Frente a un hecho de esta naturaleza, yo tengo que conversarlo con los fieles, tengo que orientarlos y tengo que ver de qué manera eso lo puede llevar a una distorsión permanente de su fe cristiana. La New Age no se presenta como un ataque al cristianismo. La New Age quiere corroer el cristianismo desde dentro, haciendo aparecer cosas que no son cristianas como cristianas. Ese es el problema más grave de la New Age. Es un juego que se hace muy interesante. Pero, a ver, en lo que se refiere a la declaración de la Iglesia, ¿qué pronunciamientos ha hecho hasta el momento? Hasta el momento tenemos, creo, 3 pronunciamientos oficiales. Bueno, tenemos pronunciamientos claros del Papa Juan Pablo II, de advertencia sobre este peligro de la New Age en algunos discursos. A nivel magisterial tenemos la carta del cardenal Daniels del 25 de diciembre de 1990. Es una carta que trata el problema en Europa. Después tenemos en América Latina una publicación de la Conferencia Episcopal Argentina sobre el fenómeno de la New Age y la última carta de Monseñor Norberto Rivera, arzobispo de México, del 6 de enero de 1996, en la cual advierte sobre los peligros de la nueva era. Y estamos en este momento preparando un pronunciamiento a nivel universal a partir de la Congregación para la Doctrina de la Fe. ¿A qué consecuencias puede llevar la nueva era? Alguien que se meta en este movimiento, si así se puede llamar porque no lo es, pero alguien que empiece a dejarse llevar por toda esta corriente, ¿a qué puede llegar? Lo va a llevar irremediablemente a una distorsión de su fe. Eso es lo primero. La persona que asuma postulado a la nueva era va a tener una visión sincrética del cristianismo. Y en los casos más extremos, a un abandono formal y práctico de la vida cristiana. Yo creo que no hay que ser lo suficientemente claro. La persona que se inicia en una etapa, progresivamente va a ir reformando su fe. Y si continúa, irremediablemente va a terminar abandonando la práctica cristiana y la fe cristiana. Y en eso sí tenemos que estar bien atentos. La nueva evangelización, la preparación al tercer milenio. A ver, este acontecimiento que celebramos como iglesia, ¿qué desafíos nos pueden dar o qué propuestas nos están presentando? Creo que tenemos en nuestras manos una llamada y un acontecimiento que deberíamos aprovechar al máximo. La llamada a la nueva evangelización creo que puede ser la respuesta más adecuada al fenómeno de la New Age, con las condiciones que pone el Papa Juan Pablo II. Y esta preparación al nuevo milenio es clave. Lo que está en juego no es solo la pertenencia a una iglesia determinada, lo que está en juego es la identidad cristiana del continente. Entonces, ahora que nos preparamos con lo que implica el programa del tercer milenio adveniente, evidentemente que debemos aprovecharlo para formar a nuestra gente, para que crezcan en la solidez de su vida cristiana y de su práctica cristiana. Porque aquí hay problemas de concepción cristiana y también hay problemas de práctica cristiana. Hay una persona que dice, yo creo en Cristo, pero Cristo es un Cristo cósmico. Hay un problema doctrinal. Yo creo en Cristo, pero uso un amuleto. Hay un problema práctico que también me aleja. Entonces hay que avanzar en esos dos aspectos. Creo que este programa que aparece en la tercer milenio adveniente es el instrumento más privilegiado que nos ha dado el Papa para enfrentar este fenómeno pastoralmente. Bien, hermanos y hermanas, así nos hemos introducido para hablar de la nueva era en estos últimos tiempos en que la New Age está de moda entre nosotros y que de alguna manera nos puede influir. Claro está, si está firme nuestra fe, sabremos asumir este fenómeno con toda la madurez posible.
Así es como compartimos, porque ya en un próximo espacio trataremos de profundizar unos elementos más. Tendremos algunas dos opiniones importantísimas que se han dado en nuestro continente y en el mundo, y nos uniremos pues para vivir bien en la nueva evangelización y esperar un buen milenio. Así es, Epifanio López en esta parte técnica, y este buscador de la verdad, su amigo en Cristo, búsqueda del espacio que llega al alma y queda grabado en tu corazón. La gente de los últimos tiempos, 2 Timoteo 3, 1, 9. También debes saber que en los últimos tiempos vendrán días difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán la religión. No tendrán cariño ni compasión, serán chismosos, no podrán dominar sus pasiones, serán crueles y enemigos de todo lo bueno, serán traidores y atrevidos, estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. No tengas nada que ver con esa clase de gente, porque a ellos pertenecen esos que se meten en las casas y engañan a débiles con el pecado y arrastran hacia malos deseos. Están siempre aprendiendo, pero jamás llegan a comprender la verdad. Así como los brujos Janes y Jambres que se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son hombres de mente pervertida, fracasados en la fe, pero no avanzarán mucho, porque todo el mundo se dará cuenta de que son unos tontos, igual que le pasó a aquellos que se opusieron a Moisés. Bien, estamos hablando en búsqueda sobre un fenómeno grande, de inmensas dimensiones, que confunde a muchos inquieta y a otros silencia. Actitudes diversas que se pueden tener frente a este fenómeno. Pero el cristiano no puede pasar indiferente. Tiene que hacer discernimiento en el espíritu para poder mirar bien qué hay de grande y de bueno, pero también cuál es la inmensidad de perversión que posee el fenómeno de la nueva era. Marilyn Ferguson, ella que escribe La conspiración de Acuario, nos da una definición de la nueva era. Nos dice: una vasta y poderosa red que carece de dirigentes se introduce en un cambio radical en Estados Unidos y en el mundo. Sus miembros han roto con ciertos aspectos claves del pensamiento occidental y pueden incluso haber quebrado hasta la misma continuidad con la historia. Esta red es la conspiración Acuario. Se trata de una conspiración desprovista de doctrina política, carente de manifiesto, más amplia que una reforma, más profunda que una revolución. Esta especie benigna de conspiración en pro de un nuevo programa de actuación humana ha desencadenado el realineamiento cultural más rápido de toda la historia. El vasto, estremecedor e irrevocable movimiento que se nos está viniendo encima no es un nuevo sistema político, religioso ni filosófico. Es una nueva mentalidad, el surgimiento de una sorprendente visión del mundo, en cuyo marco hay cabida tanto para la ciencia de vanguardia como para las concepciones del más antiguo pensamiento conocido. Así nos habla esta mujer, que es de las fundadoras de la New Age. Bien, vamos a compartir ahora un tema musical que vale la pena. Es espectacular este tema musical, porque nos habla de lo que es también la nueva era, a la manera de Cristo.
no es por otro lugar. Se acabó en mí la hipocresía. Libertad, mi vida quiero cambiar. Se ha abierto un mundo para mí. He decidido vivir a la manera de Cristo. 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 Los cristales no me pueden salvar. ¿Quién podrá decir lo que me espera? En estrellas yo no puedo confiar. Se ha abierto un mundo para mí. He decidido vivir a la manera de Cristo. A la manera de Cristo. Oh, a la manera de Cristo. A la manera de Cristo. Dejando de pensar solo en mí. Tantas mentiras que he visto. Este mundo no es para mí. Hasta aquí llegaron las excusas. La iglesia necesita de ti. Si tu fe es solo de domingo, hoy hay algo que te quiero decir. Hay una nueva vida para ti. Si tú decides vivir a la manera de Cristo. 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 Qué bien, pues, aquí hablando de la nueva era en búsqueda y dando unos puntos de discernimiento claves de esta era que se llama también era del futuro, la era Acuario, pues que viene pues como una corriente que no tiene mucha definición y es muy imprecisa. Hablar de la nueva era. Qué importante hablar de este acontecimiento sabiendo que por todos lados nos invade. Tener esa luz y discernimiento cristiano y saber que como siempre en todos los tiempos y al final de los milenios siempre nos vendrán estas corrientes que tratan de dispersar toda corriente de fe que tenga profundidad y vida común. Pues son muchos los representantes de la nueva era, ya son miles y miles en todo el mundo. Pero lo más clave son Emanuel Swedenborg, Rudolf Steiner, Alice Bailey y Marilyn Ferguson. Son los más claves. ¿Y cuál es, pues, el origen de la nueva era? Isabel Vidal, de Tenreiro, ella da charlas por diversos lugares y en Venezuela, pues, nos dio una charla donde empezaba, pues, a especificar realmente de dónde venía la nueva era. Y en esas definiciones y en esa precisión, ella va dando cómo se
qué pretensiones tiene la nueva era y cuál ha sido el proceso que ha ido marcando. Veamos y verá, escuchemos. Pero ya desde los años 60 comienza un proceso inducido de cambio de mentalidad de la humanidad, que según el director de los estudios de nuevas religiones en Roma, un italiano que se llama Massimo Introvigne, ha sido el siguiente el proceso. La primera etapa fue de iglesia no, Cristo sí. Es la etapa de penetración, sobre todo en los países del norte, de las sectas de origen cristiano. Eso a nosotros nos vino un poco después. Esa primera etapa para nosotros fue de descrédito de la iglesia y de los curas. Yo no sé si ustedes se recuerdan aquel comentario, yo creo en Cristo pero no en los curas, muy común al comienzo de los años 60. Así fue esa etapa. Entonces después que nos quitan a la iglesia y nos dejan con Cristo, nos dicen Cristo no, Dios sí. Es la etapa en que nos invaden las religiones orientales. ¿Ok? Y los gurúes que empiezan a pasear por todo el mundo. Después que nos dejan nada más con Dios, nos dicen Dios no, religión sí. Es la etapa en que cuestiones seculares se convierten en cuasi religiosas. Por ejemplo, en política el marxismo era una cosa cuasi religiosa. En la ciencia, por ejemplo, el freudismo, toda la cosa psicológica, lo del desarrollo del potencial ilimitado del ser humano, todas estas teorías psicológicas, incluso las junguianas, que se convierten como casi en una cuestión religiosa. Y ahora estamos en la cuarta etapa, en que nos dejaron con la religión, ahora nos las quitan también. Religión no, sacro sí. Es la etapa del New Age. Es la promoción de estas creencias ocultas, paganas, a que se les da carácter de sagrada. Es la etapa del New Age. Así pues, hablaba Isabel Vidal de Tenreiro. Ella nos habla y nos comenta, y con muchos otros, nos habla que la sociedad de Nueva York en 1875 empieza pues como este gran fenómeno de la nueva era, con Elena Blavatsky. Ella es una rusa espiritista que va entrando pues en la teosofía y en el cultismo y misticismo. La teosofía es el conocimiento pues como de la divinidad y todas estas cosas místicas y secretas y ocultas. Alice Bailey es un gobierno mundial y una sola religión. Los masones son los que entran en esta corriente, y la masonería fundamentalmente lo que pretende es destruir la religión cristiana. También Alan Kardec, pues diríamos, él es de la masonería y entra pues a abrir estos tiempos o algunas corrientes de la New Age. Entra en todos los ámbitos de la vida social. Así que la teosofía es una manera de que pretende igualar las religiones. Es como un plan secreto que venía oculto hasta 1976. Ya oíamos que a partir de 1960 se abre pues esta mentalidad y empieza a darse cuenta que se introduce con mucha fuerza. Pues se introduce en la iglesia y empieza como a desplazar la idea de Dios hasta cambiarnos a Dios mismo. Un proceso pues disfrazado y solapado. Y penetra a través de nosotros de mucha literatura. Por ejemplo, tenemos diversos textos que tienen algunas influencias, como Juan Salvador Gaviota, y otras literaturas que están en muchos lugares, que ya son miles y miles de textos y libros y medios de comunicación que por todo lado están siempre metiéndonos las imágenes de nueva era. Y ya lo bello y lo armónico como que se pierde de nosotros. Ustedes se dan cuenta que están de moda los dinosaurios, son monstruos y nos fascinan. Están de moda las cosas un poco extravagantes. Eso todo es la influencia de unas ciertas partes de nueva era. La simbología satánica, la ropa de los jóvenes, la televisión.
Hoy las drogas, todas esas cosas y cultos a Satanás, pues de alguna manera tienen alguna influencia de esta época que nos está influyendo. Hay unas terminologías de nueva era que nos están invadiendo y me gustaría pues comentárselas para que haya un discernimiento. El agua en la nueva era es el elemento de la nueva era, el lugar de nacimiento de todas las formas de vida. En ella se realizan los partos modernos. Es el recurso preferido de la belleza suave. En la superficie se lucha por preservar los fondos marinos. Y eso, mire que tiene elementos positivos. Hay que ver que las terminologías de nueva era nos están infundiendo también a conservar la vida y elementos positivos que el cristianismo debe aprovecharlos, y la nueva evangelización debe acostumbrarse a ese lenguaje. No acostumbrarse, sino tomarlo, evangelizarlo y tratar de sacarle provecho a lo positivo y de evangelizar aquellas partes que nos están distanciando de nuestra fe cristiana. Pero hay muchas distorsiones ahí también. El alma es el último de los grandes valores y que se renueva con la estética y la filosofía. Pues la nueva era ha tomado la conciencia de que hay que desarrollar el alma para que no muera. Los astros, muy importante para la nueva era, influyen en nuestro destino, para ellos. Mire que eso es astrología. Hasta los blancos lo utilizan para atraer a los clientes. Los bancos, perdón. Se han hecho populares las consultas a los videntes. Hoy día se habla del aura, el cuerpo que revela el ser, la salud, de una energía y su potencial. Se piensa que puede llegar al conocimiento de uno mismo a través del halo conocido desde hace siglos por los pintores religiosos. Usted sabe que los halos son como lo que le ponen al lado de los santos, entonces es como el aura. También en esta época se habla mucho de las ballenas, como la nueva era está promoviendo mucho la protección de las ballenas y a través de ellas la protección del medio ambiente. Y se incluyen también los delfines y creo que eso es muy positivo. La biotecnología, la técnica para proteger la naturaleza, que eso es muy bonito. Ahora se mueve todo hacia lo biodegradable, que se pueda transformar en naturaleza. El blanco es, diríamos, la moda festeja el fin del negro. Empieza también el color blanco y el azul por las calles. El cristal, como decía la canción, pues señala para reconocer a los iniciados de la nueva era. El poder del cuarzo supone capaz de concentrar las ideas. También el aluminio, que trata de imitar el cristal, es la época del cristal. La moda pues se apropia de los cristales y todo el mundo quiere llevar algún cristal. Cosmos, otra palabra importante, pues hoy se habla por todo lado de universo, de cosmos y el hombre perdido en ese cosmos. Los colores, el cosmos nos propone controlar nuestra vida por los colores. Así es pues que se enseña como el poder de los colores y nos van llevando pues como una terminología concreta de la estética. También se habla de lo demoníaco, ceremonias ocultas, las misas negras, invaden revistas ilustradas sensacionalistas, pero nada tienen que ver con el espíritu de la nueva era, eso sí. La dietética, ¿qué es eso? Bueno, a ver, es preferida por los viejos axiomas industriales, es decir, las calorías, las proteínas, las vitaminas, todo ese montón de cosas, la carne sana, la verdura, toda esa cuestión de las dietas que están de moda hoy día. El dodecaedro, pues conocido desde tiempos más antiguos como el elemento favorecedor del sueño. Sueña que guía el camino de la nueva era. La ecología, de moda hoy la ecología, purificar la naturaleza, la industria pues que no contamine el medio ambiente, muy positivo eso. Familia elegida, pues hoy se puede reinventar pues como nuevas familias y eso no está bien. Ya conocemos la secta Moon y otros grupos. También el fin de siglo también es muy, muy conocido. El hombre como un ser místico, la holística, es decir, su principio todo está en el universo y el universo está en todo, y ahí se confunde con el famoso panteísmo donde Dios está en todo y todo está en Dios. También se habla mucho de la intuición como base de la creatividad. El karma como son terminologías ya de Oriente, balance de lo positivo y negativo. Se habla de la ligereza, gozo estético, de la ligereza en la moda, todo ligero. El cuerpo se mueve con libertad, por eso todo el mundo vive estéticamente delgado.
todas esas cosas. Se habla mucho de la mente, que el hombre es ingenioso, que es encantador, y adora pues como su ascenso mental. La meditación, ahora hay muchas formas de meditación y la iglesia pues está hablando mucho sobre eso, incluso esa parte de el control silva, que hoy día se cuestiona grandemente en nuestra iglesia. Hay que tomar lo bueno, pero no vayamos a darle tanto poder a un elemento que puede distanciarnos de los principios profundos de la fe católica. Hoy se habla pues de nuevas arquitecturas, se habla también de las ondas alfa, estados de uno estar, maneras de uno ponerse psíquicamente, los pensamientos positivos, la reencarnación. Se habla pues de técnicas de relajación, de telepatía, del universo, de ciertas vibraciones, bueno, y de otras palabras que deben cuestionarnos a nosotros y de poder dar un buen discernimiento. Vamos ahora a escuchar a Monseñor Óscar Andrés Rodríguez, presidente del CELAM. Él nos da pues unos elementos también muy importantes y aportes que la Iglesia dice sobre este acontecimiento actual, la nueva era. Ahora vamos a tratar por unos minutos, porque como les dije va a haber también tiempo de preguntas. Ahora vamos a tratar por unos minutos de lo que es la respuesta del magisterio de la Iglesia ante este problema de la nueva era. En primer lugar, en las enseñanzas del Papa Juan Pablo II. El anuncio del Señor Jesús, su designio de salvación, es una de las urgencias de nuestro tiempo. ¿Por qué es que se busca la salvación en uno mismo? Porque no se conoce al Señor Jesús como Salvador. ¿Por qué es que está uno ensimismado y encerrado en sus propios intereses? Porque no se le ha llamado a conocer al Señor Jesús y lo que significa la alianza de amor con Él. El Papa Juan Pablo II, cuando inauguró la Cuarta Conferencia General del Episcopado de América Latina en Santo Domingo, invitaba a todos los obispos a estar atentos sobre este peligro. Decía, a ejemplo del buen pastor, ustedes tienen que apacentar el rebaño que les ha sido confiado y defenderlo de los lobos rapaces. Causa de división, causa de discordia en las comunidades eclesiales son las sectas y los movimientos pseudoespirituales. ¿De qué habla el documento de Puebla, cuya expresión y agresividad urge afrontar? El Papa hablaba de la nueva era en esta frase de movimientos pseudoespirituales, o sea, falsamente espirituales. Esa referencia a los movimientos pseudoespirituales como una realidad distinta de las sectas se puede ver en la cantidad de postulados de la nueva era frente a los cuales es necesario que haya una acción evangelizadora, que es interpelada no solo por la fascinación que provocan estas teorías. Ese es el problema, que las teorías son fascinantes y uno le da por estar como dice, por estar de moda, y entonces se mete a leer ahí porque es de modas. Soy de la New Age. En un discurso que el Santo Padre hizo en 1993 a un grupo de obispos de los Estados Unidos que estaban en visita ad limina, les decía estas palabras que yo recuerdo porque son muy útiles para el tema que estamos tratando. Dice: las ideas de la New Age a veces se abren caminos en la predicación, en la catequesis, en los congresos y en los retiros, y llegan a influir incluso en católicos practicantes que tal vez no son conscientes de la incompatibilidad de esas ideas con la fe de la Iglesia. En su perspectiva sincretista e inmanente, este movimiento presta poca atención a la revelación. Más bien intenta llegar a Dios a través del conocimiento y la experiencia, basados en los elementos que toma prestados de la espiritualidad oriental y de técnicas psicológicas.
y añado yo también, parapsicológica. Tiende a relativizar la doctrina religiosa en favor de una vaga visión del mundo que se expresa mediante un sistema de mitos y símbolos revestidos de un lenguaje religioso. Además, propone a menudo una concepción panteísta de Dios, incompatible con la Sagrada Escritura y la tradición cristiana. Reemplaza la responsabilidad personal de nuestras acciones frente a Dios con un sentido de deber frente al cosmos, tergiversando así el verdadero concepto de pecado y la necesidad de la redención por medio de Cristo. Y en el libro tan bonito que muchos de ustedes leyeron, Cruzando el umbral de la esperanza, en ese libro también el Papa se refiere a esto diciendo: no debemos engañarnos pensando que ese movimiento New Age puede llevar a una renovación de lo religioso. Es solamente un nuevo modo de practicar la gnosis, es decir, esa postura del espíritu que en nombre de un profundo conocimiento de Dios acaba por tergiversar su palabra, sustituyéndola por otras palabras que son solamente humanas. La gnosis no ha desaparecido nunca del ámbito del cristianismo, sino que ha convivido siempre con él. Es como las amebas cuando están enquistadas, ¿verdad? Ahí se quedan toda la vida. A veces bajo la forma de corrientes filosóficas, más a menudo con modalidades religiosas o pararreligiosas, con una decidida, aunque a veces no declarada, divergencia con lo que es esencialmente cristiano. Pues así es, así hemos compartido algunos elementos sobre Nueva Era que nos ayudan, nos orientan. Después de pronto tenemos una oportunidad más de poder profundizar porque esto es bastante amplio y así podemos complementarnos a vivir esta experiencia. Epifanio López en esta parte técnica de Nueva Era y este hermano en Cristo que les saluda siempre. Busque del espacio que llega al alma y queda grabado en tu corazón. Radio Católica La Voz de Suyapa presentó su programa Búsqueda. El sacerdote Leonardo Arboleda agradece su atención y le espera de lunes a viernes a las 8 de la mañana en esta emisora.